Durante los últimos días se ha registrado un aumento de los casos de COVID-19 en nuestro país, superando incluso el récord de contagios diarios. A pesar de esta alza, no ha subido el número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos. De todas maneras, se ve con preocupación lo que está ocurriendo y queremos profundizar en la situación sanitaria. Para eso estamos en contacto con la ministra de Salud subrogante, María Teresa Valenzuela. Gracias por el contacto, ministra, muy amable. Muchas gracias a usted. ¿Cómo está, Sebastián? Gracias por conversar con nosotros. Bueno, ministra, estamos viendo con preocupación evidentemente este aumento, ¿no? Sobre todo cuando se revela que se están batiendo los récords de casos registrados. Ayer más de 14.700. Veremos cómo vienen las cifras hoy día, pero me gustaría conocer cuál es la visión que tienen ustedes desde el Ministerio sobre esta evolución y cómo se proyectan estos números. Bueno, lo que puedo mencionar es que hemos seguido alrededor de los 14.000, 15.000 casos confirmados por día. O sea, de hecho, el día de hoy estaríamos informando un total de 14.291 casos confirmados, pero sí el índice de positividad está más elevado y está alrededor del 15.8%. Es una situación que nos tiene muy preocupados y ocupados, porque dado que esto lo vinimos a conocer, ¿no es cierto?, durante los últimos días del mes de noviembre, Omicron, ¿no es cierto?, que es la que nos está invadiendo al mundo, ¿ya? Obviamente esta situación se comenzó a agravar en cuanto a número de casos en países de Europa, en países de América del Norte, ya a mediados del mes de diciembre. Entonces, nosotros obviamente comenzamos con todo nuestro plan de preparación para esta nueva variante. Una nueva variante que tiene características diferentes, que son su altísima transmisibilidad. O sea, en el fondo, si uno analiza los datos de casos confirmados por estos países que ya llevan más tiempo, ellos han triplicado, 4 veces el número de casos que tuvieron como el pic de la última ola que vivieron. Sí, claro. Y hay países que han llegado 10 veces el pic, el número más alto de la última ola. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que si bien es cierto, según la experiencia, ¿no es cierto?, estos países que llevan un recorrido han señalado que genera menos síntomas más graves, más severos. Nunca se le ha bajado el perfil de lo que esto puede ser, ¿no es cierto? Sino que lo que ocurre es que con la gran cantidad de casos que se está confirmando en todo el mundo, obviamente hay un porcentaje que igualmente se agrava, ¿no es cierto? ¿Ministra? Y va a hacer uso de camas críticas. Sí, la pregunta clave ahí es a qué velocidad se va generando esta expansión del virus, ¿no? ¿Cómo ven ustedes ese punto en particular? ¿Ustedes ven una tendencia a una desaceleración en el crecimiento de los contagios? Nosotros estamos más bien en el momento en que estamos aumentando el número de casos. Nosotros el 10 de enero fue el momento en que obviamente notamos que esto ya se nos venía duro. Y ha seguido todos estos días, digamos, con un número elevado y claramente, como ustedes bien saben, ¿no es cierto?, en la medida que más se testea, obviamente más casos estamos encontrando. Claro. Y nuestro país ha tenido una política de testeo muy intensa. Entonces, por lo tanto, hay pocos países que pueden contar nuestra realidad de que hacemos testeo, llamamos al testeo, llamamos a la búsqueda activa, pero que hoy día claramente tenemos que focalizar nuestra atención fundamentalmente en casos sintomáticos que pudieran, ¿no es cierto?, seguir un camino hacia agravarse y poder necesitar camas críticas. Bueno, ministra, esa decisión fue criticada también por algunos sectores que consideraban que con eso se estaba de alguna manera abandonando cierta estrategia de trazabilidad, por ejemplo, ¿no? Y que podía estar influyendo también en que el contagio siguiera aumentando. ¿Cómo evalúan ustedes ese cambio de criterio que se aplicó respecto a los contactos estrechos, a la trazabilidad también de los mismos? Bueno, nunca hemos abandonado la trazabilidad y ni lo vamos a hacer nunca, ¿ya? Y no creo que nadie lo pueda hacer. Lo que hemos hecho es priorizar que frente a una enfermedad de esta naturaleza
con esta velocidad de transmisión, donde además el periodo de incubación de este nuevo virus es inferior a lo que conocíamos tradicionalmente, ¿no es cierto?, que eran 5 días en promedio periodo de incubación. Hoy día estamos hablando de 24, 48 horas en un periodo de incubación. Entonces, por lo tanto, el énfasis para nosotros ha estado centrado en poder identificar a las personas positivas, que obviamente las vamos a ubicar a través del caso que se confirmó, que le va a comunicar a sus contactos, que llamamos alerta COVID, y obviamente a toda persona que presente síntomas, en la cual obviamente debe concurrir de inmediato a consultar como para realizarle sus exámenes. Entonces, por lo tanto, imposible que vayamos a abandonar la trazabilidad. Nosotros estamos muy preocupados, muy pendientes de los casos que se van confirmando, de manera tal de ir sabiendo, ¿no es cierto?, cómo se va comportando esta infección en ellos. Pero usted comprenderá que si estamos confirmando, supóngase usted que tenemos una subnotificación, porque eso ocurrió en todos los lugares, es difícil que todo el mundo que sea caso positivo va a quedar absolutamente registrado, que es lo que nosotros hemos tratado de hacer a través de nuestra plataforma nacional de toma de muestra, capturar toda la información de todo el país para que quede registrada. Entonces ahí inmediatamente se toma la acción de que las personas que supuestamente estuvieron en contacto con esta persona confirmada, inmediatamente se testee, porque no da tiempo a que el sistema llegue a ellos a testearlo por su cuenta, porque estos son procesos, ¿no es cierto?, días. Entonces nosotros lo que queremos es no perder días. Ministra, pero con estas consideraciones, con estos cambios de criterio, por ejemplo, y que queda o deja en manos de quien ha sido declarado como un caso positivo la posibilidad de avisar a sus contactos estrechos, podríamos estar en presencia entonces de muchos más casos, ¿no?, de los que efectivamente se están reportando día a día. Eso siempre ha ocurrido, ¿no?, por los casos asintomáticos, que evidentemente pueden abultarlo, pero ¿con esta variante podría ser más aún? Lo que pasa es que imaginémonos que existe un número de asintomáticos, 40% asintomáticos, que en realidad nunca le han podido informar a nadie porque no tenían síntomas. No han tenido conocimiento. Y que gracias a nuestra acción de la búsqueda activa de casos han sido detectados. Entonces, por lo tanto, hay un gran punto a favor. Segundo lugar, el hecho que la persona le comunique a los contactos con los que él sabe que estuvo en contacto durante las últimas 48 horas, nadie más que él sabe. Y esto va a ser lo mismo que le va a tener que informar al sistema de lo que él, con la velocidad que lo va a poder hacer con sus contactos, lo va a hacer. Entonces, por lo tanto, esto es simplemente poder ganar tiempo en poder testear a los contactos, a los alertas COVID, y obviamente si aparece un caso sintomático, que lo haga de inmediato ir a testearse. Ahora, eso corre el riesgo de que esa persona sencillamente no haga tal gestión también, ¿no? Y eso ocurre también cuando se le investiga, ¿ya? O sea, vale decir, recordemos que una de las tareas difíciles, digamos, de toda esta pandemia ha sido que los casos realmente cuenten, informen sus reales contactos. Muchas personas dicen que no, que viven solas, no dan ningún nombre, ningún contacto. En otras ocasiones dan un teléfono equivocado. Entonces, por lo tanto, se hace todo el esfuerzo de ubicarlo, el teléfono no contesta, ¿ya? Pero en general, en promedio, aproximadamente se logra identificar entre 2 a 3 contactos por caso confirmado. Y eso es lo que nosotros ahora estamos midiendo, cuántos contactos están llegando, ¿no es cierto?, a testearse con el hecho de que el caso, en forma mucho más confidencial, ¿no es cierto?, les cuente, les diga, saben que yo estoy enfermo, te quiero cuidar, entonces por lo tanto te aviso en forma inmediata de que yo soy caso para que tú te vayas a testear. Ajá. Ministra, hablemos también de lo que está ocurriendo con el sistema de salud y con la evolución de los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos. La cifra de pacientes no ha variado demasiado, ¿no? Ha oscilado entre los 400 y los 400
225 casos, según lo que se ha reportado diariamente. ¿Cómo ven ustedes esa respuesta desde el punto de vista de quiénes son casos más graves en comparación al aumento tan fuerte que se ha visto en el número de casos nuevos reportados día a día? Bueno, ese indicador es muy importante porque en realidad cuando alguien está enfermo se va a hospitalizar. Entonces, por lo tanto, es un indicador, se fija, que es bastante más creíble, más sólido, porque se enfermó de forma más severa y es necesario hospitalizarlo. Hasta aquí, afortunadamente, no hemos tenido todavía un ascenso en el número de ocupación de las camas UCI debido a COVID. Hemos tenido la posibilidad de atender otras patologías que estaban rezagadas, ¿no es cierto?, olvidadas, y en las cuales hoy día están también haciendo uso de estas camas UCI. Entonces, por lo tanto, en COVID hemos sostenido durante la última semana entre un 23 y un 24% de las camas UCI ocupadas por pacientes COVID. Pero, sin embargo, también se ha estado solucionando el problema de otros problemas de salud que habían estado rezagados. Ministra, de todas maneras, ¿hay espacio para hacer crecer efectivamente la disponibilidad de camas si es que el número de pacientes críticos aumentará? Por supuesto, por supuesto. Esto está muy estudiado por Subsecretaría de Redes con todos los servicios de salud y me consta porque he participado en las reuniones, ¿no es cierto?, de la preparación de los servicios de salud también, porque obviamente de ellos depende la atención primaria en conjunto con los municipios, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo importante es que primero se extendió las jornadas de atención de los servicios de urgencia, se ha fortalecido toda esta red de servicios de urgencia a nivel país, se ha alargado la jornada de trabajo de los SAPU, de los SAR, y por lo tanto también se ha buscado la posibilidad de que todo lo que teníamos como en distintos lugares, en playa, en veraneo, lugares de veraneo, como puntos de testeo, lo tengamos lo más cercano posible a estos consultorios, de manera que si existe alguna persona que en realidad esté con síntomas, se detecte también tempranamente y pueda ser derivada a la atención de salud. Ministra, ¿y qué nos muestran los datos respecto a quiénes son los pacientes que están llegando a las unidades de cuidados intensivos? Porque se ha planteado que esta sería una enfermedad con la variante Omicron más leve, con menos problemas como los que se veían con las variantes previas, pero sería interesante describir qué tipo de pacientes son los que tienen más riesgo, en definitiva, según los datos que ustedes manejan. Bueno, claramente esto se ha afectado más a personas más jóvenes, ¿ya? Y a personas mayores, pero que tienen múltiples patologías. Por ejemplo, hasta aquí tenemos registrado, por lo menos hasta el día de ayer, 2 personas que lamentablemente han fallecido en esta situación habiendo sabido que es Omicron. Personas ya de más edad, pero que tienen patologías múltiples, cardiópatas, hipertensos, obesos, pero también un mensaje especial para la gente joven que aún no se ha ido a vacunar. La tercera dosis de la vacuna, es decir, la dosis de refuerzo, está demostrado con evidencia científica y con publicaciones ya científicas por revistas de alto impacto, que la tercera dosis es necesaria para enfrentar esta nueva variante Omicron. Ministra, en ese sentido, el proceso para ir avanzando con la vacunación y sobre todo con la cuarta dosis, ¿está garantizado con la transición al nuevo gobierno? Sí, por supuesto, por supuesto. Usted comprenderá, Sebastián, que a nosotros lo que más nos importa y nuestra principal preocupación son los pacientes. Aquí no hay colores de ninguna naturaleza, aquí nos preocupa los pacientes, la población, por eso que en la población estamos trabajando intensamente en comunicación de riesgo, en la prevención, con un sistema alerta total como para las necesidades de hospitalización de pacientes que se agraven y con vacunas, con capacidad de testeo. Entonces, por lo tanto, la verdad es que
por sobre todo está nuestra ciudadanía, nuestra población, nuestros pacientes. Ministra, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha dicho que sería posible poner fin al COVID-19 como una urgencia sanitaria mundial en la fase más aguda, digamos, de esta pandemia, durante este año incluso. ¿Cómo ven ustedes esa declaración, con lo que eso significa también desde el punto de vista de la comunicación de riesgo, del mensaje que se está enviando, pero también, por otro lado, de los avances que ha logrado Chile en materia fundamentalmente de vacunación? Sí, la verdad es que es difícil seguir como la información, en el sentido de que, si ustedes se fijan, un día se publica que estaríamos en condiciones de que este año 2022 y que esta variante Omicron nos dejaría, ¿no es cierto?, una inmunidad en la cual podríamos enfrentar nuevas variantes. Sin embargo, el día de ayer, por ejemplo, el responsable de toda la parte europea de la Organización Mundial de la Salud señala y refuerza este concepto, pero hoy día, usted lee en el Mercurio nuevamente, aparece la información que esto nos debemos preocupar, que está generando hospitalizaciones, que está generando colapso en muchos países por el número tan alto que nunca en la historia de esta pandemia se había visto. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que creemos nosotros como país? Nosotros como país estar preocupados, atentos día a día de lo que está sucediendo, con el objetivo de poder dar respuesta y poder atender a nuestros pacientes, sin de ninguna manera bajarle el perfil, porque de verdad creo que siempre hemos aprendido que con el tiempo, la experiencia, se va viendo el comportamiento de la enfermedad. Hasta aquí podemos decir, al cabo de llevar ya 3 semanas en la cual claramente hemos visto que el sistema de atención en unidades de camas críticas se ha mantenido, pero no podemos decir que va a ser lo mismo para la próxima semana. Sí. Ministra Valenzuela, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, y por favor le pido que el mensaje de todos ustedes sea: cuidémonos, porque en realidad que queremos ver salud, que queremos disfrutar, que queremos ver a nuestros seres queridos. Gracias, buen día. Hasta luego. Gracias. Bueno.